hoy estamos culminando la serie que comenzamos hace 4 semanas por fe. Por fe. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, en efecto vivimos por fe, no por vista. Eso significa que aunque lo que podamos ver con nuestros ojos sea terrible, aunque las circunstancias parezcan ir en contra de lo que Dios ha hablado sobre ti, sabemos por fe que Dios va a cumplir su palabra en su perfecta voluntad, en el perfecto momento que Él ya ha determinado. Amén. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas cosas que todavía mis ojos no han visto, pero yo tengo la certeza de que antes de que yo me muera voy a ver algo grande. Tengo la certeza que aun cuando parezca el día estar más oscuro, al otro lado de la tormenta hay un milagro de Dios esperando por mí. Y llevamos, como les dije, esta es la 4ª semana. La primera semana el pastor Milton trajo un poderoso mensaje y algo que me llevé de su mensaje fue que por la fe yo recibo la herencia que Dios me ha llamado a administrar y mi legado es multiplicar esa herencia. Lo que hemos recibido de parte de Dios no es para echárnoslos al bolsillo, no es para cavar un hoyo y dejarlo ahí tranquilito, no. Dios espera que dejemos un legado a través de nuestra obediencia, multiplicando lo que Él ha puesto en tus manos. Amén. La segunda semana, Pastor Iván trajo un increíble mensaje y algo que sobresalió de ese mensaje para mí fue lo siguiente: la verdadera fe no solamente cree lo que Dios hará mañana, sino comienza a obedecer lo que Dios pide hacer hoy. La verdadera fe no es solo decir yo creo en lo que Dios va a hacer. La verdadera fe es decir yo creo tanto en lo que Dios va a hacer que estoy dispuesto a caminar en obediencia hoy aunque no haga sentido. Estoy dispuesto a caminar en obediencia hoy aunque Dios me esté pidiendo sacrificar lo que no quiero sacrificar, entregar lo que no quiero entregar. Y la semana pasada, Pastora Priscila trajo un mensaje que llenó mi corazón de fe. Compartió su historia de cómo ella y su familia, Pastor Alfonso, fueron a Costa Rica y vieron lo imposible cumplirse. Y una de las cosas que más sobresalió para mí de ese mensaje fue lo siguiente: la fe que construye se fortalece creyendo en sus promesas, se nutre de su palabra y se demuestra con acciones. Si hoy sientes que tu fe está flaqueando, hazte esta pregunta: ¿cuánto tiempo estoy pasando en su palabra? ¿Cuán intencional estoy siendo trayendo sus promesas a mi mente cuando el día parece estar oscuro? ¿Y cómo mis acciones están demostrando mi fe? Y hoy quiero hablarles de la fe que persevera. La fe que no se rinde. La fe que sigue adelante aun cuando todo parece ir en tu contra. Y para hacer eso me gustaría, la realidad es que yo no soy un gran doctor como el pastor Raúl, que tiene un conocimiento increíble de las Escrituras, pero voy a tratar de hacer lo mejor en traerle un poco de teología en esta mañana. La Biblia en el Viejo Testamento mayormente se traduce la palabra emuná como fe. Y esta palabra emuná realmente es mucho más que simplemente creencia. Es firmeza, constancia, confiabilidad y fidelidad. Y el verbo de esta palabra es amán, que significa pararse firme, confiar, creer o considerar a alguien como completamente confiable. Y en el Nuevo Testamento la mayoría de las veces que se traduce la palabra fe es la palabra pistis en griego, que significa fe, creencia, confianza, certeza, fidelidad o lealtad. O sea que en otras palabras la fe comienza confiando, se expresa a través de nuestra dependencia de Dios y produce fidelidad en nosotros. En español boricua, no venga a decirme que crees si no hay fidelidad en tu vida. No venga a decirme que tienes fe en un Dios que todo lo puede cuando
las cosas se ponen difíciles y decides, ¿sabes qué? Quizás hay otros dioses que puedan hacerlo mejor. Porque la fe verdadera produce fidelidad en tu vida, produce perseverancia en tu vida. Hace tiempo, en estos tiempos, estuvimos todos viendo el Mundial de la FIFA, o por lo menos la mayoría de mis amigos hispanos aquí en la Florida lo estaban viendo. Y tengo que serles sincero, yo estoy tratando de meterme en el fútbol. Estoy tratando de meterme en el soccer. A mí se me hace difícil ver un juego que puede terminar empate 0-0, es la verdad. Pero estoy comenzando a entenderlo y veo cuán apasionados mis amigos son. Y aunque no tenía un equipo que realmente estaba a favor de que me desvivía por ese equipo, en cuanto al baloncesto, pues es otra cosa para mí. Porque yo crecí jugando y viendo baloncesto, viendo a Michael Jordan. Y bueno, a LeBron no lo vi tanto, vi más a Curry. Pero en las finales de baloncesto de este año para mí fueron increíbles, porque aunque los Knicks nunca han sido mi equipo, yo siempre tiendo a irle al underdog, al equipo que quizás tiene menos probabilidades de ganar. Y como mi equipo se eliminó, yo escogí a los Knicks para ganar la final. Y mi hija vio casi todos los juegos conmigo y fue hermoso y también difícil. ¿Por qué? Porque mi hija me preguntaba, papi, ¿a quién tú vas? ¿A los azules o a los blancos? Y yo, bueno, hoy los Knicks tienen el uniforme azul. Ok, papi, yo voy a los azules. Y de momento me preguntaba, papi, ¿quién está ganando? Y yo, pues, el equipo blanco. Papi, yo creo que yo le voy a los blancos. Y hacía fanfarria cuando los blancos echaban la bola. Y era como que ella veía que me incomodaba. Y yo sé, en mi razonamiento humano, yo sé que ella tiene 7 años. Pero mi corazón quería encerrarla en su cuarto y dejarme ver el juego. Y es gracioso, pero esto es precisamente lo que la iglesia hace todo el tiempo. Nosotros apostamos al equipo ganador. Cuando todo está yendo bien, cuando la cuenta de banco está en bendición, cuando el matrimonio está estable, cuando los hijos están sacando buenas notas, están obedeciendo, están buscando a Dios, cuando el trabajo todo va bien, a la verdad que Dios es bueno. Y llegamos aquí el domingo y levantamos las manos y cantamos estas canciones con una seguridad, pero en el momento que las cosas parecen ir en nuestra contra, es como si se nos olvida lo bueno que es Dios, lo fiel que Él ha sido. Y esta es precisamente la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel cuando Dios llama a Elías. Y levanta al profeta Elías, y para darle un poco de contexto, en Primera de Reyes capítulo 18, muchos conocemos la historia del rey David, el niño que derrotó al gigante. Este niño eventualmente se convirtió en rey, hizo grandes cosas y también tuvo grandes dificultades, cometió muchísimos errores, pero la escritura dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dentro de sus altas y sus bajas tuvo un reino sólido y le entregó un reino sólido a su hijo Salomón, quien dice la escritura que era el hombre más sabio de la tierra. El hombre que más sabiduría tenía, porque tuvo un encuentro con Dios donde Dios le hace una pregunta y le dice, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dice, dame sabiduría. Y Dios le concede esto, pero al final de la vida de Salomón, él estaba en un lugar muy lejos de Dios, dejándose llevar por un chorrete de esposas que llegó a tener, y ninguna, bueno, no ninguna, pero la mayoría de ellas no servía al Señor. Dice la escritura que ellas alejaron el corazón de Salomón del Señor. Y de ahí vemos como gradualmente empeora la historia de Israel. Empeora la historia de Israel. Y cada vez más los reyes apartan su corazón de Dios, al punto que Israel termina dividido en dos. La tribu de Judá como un reino e Israel como otro reino, las otras tribus. Y en este contexto llega el rey Acab, que se casa con esta persona, Jezabel,
que con escuchar el nombre nada más todos sabemos que, aunque yo conozco una Jezabel muy buena, pero en esta historia Jezabel era la peor y el rey Acab no solo se inclinó hacia otros dioses, sino que él instituyó un sistema religioso y político en Israel, todo centrado en Baal y Asera. Baal era un dios a quien le oraban por lluvia, a quien le oraban por el cultivo y a quien le oraban por fertilidad. O sea, todo lo más importante de una sociedad, la confianza del pueblo de Israel lo habían puesto en este dios Baal. Y en este momento Dios levanta al profeta Elías y se para ante el rey y le dice: ustedes confían en este Dios para proveerle lluvia, no va a llover hasta que yo vuelva a decir que va a llover. Y por 3 años y medio, a pesar de que el pueblo seguía orándole a Baal por lluvia, no llovió. Y a los 3 años y medio regresa el profeta Elías y tiene esta enfrentación, esta confrontación con el rey, con el reino de Israel en Primera de Reyes, capítulo 18. Elías convoca, dice el versículo 20 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Y Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y esta es precisamente la pregunta que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana. ¿Hasta cuándo va a estar titubeando entre 2 opiniones? ¿Hasta cuándo vas a estar titubeando entre el Dios creador del cielo y de la tierra o los dioses que has levantado pensando que en ellos está tu provisión, que en ellos está la seguridad de tus hijos, que en ellos está la seguridad de tu trabajo, de tus finanzas, que en ellos está tu futuro? La pregunta es: ¿cuáles son esos dioses para ti? ¿Quién es Baal en tu vida? Para muchos su seguridad está en su trabajo y Dios lleva años diciéndole: tengo otra cosa para ti. Tengo algo más para ti. Quizás no te hace sentido ahora, pero tu trabajo no es lo que te llamé a hacer. Y quizás lleva años el Espíritu Santo llamándote a dejar tu trabajo y a confiar en Él para lo que Él tiene para ti. Pero el Dios de tu trabajo es tu provisión. El Dios de tu trabajo es tu seguridad. Y no escuchas la voz del Espíritu Santo hace años porque no has hecho lo último que te llamó a hacer. Si hoy estás aquí sentado y te estás preguntando: Señor, ¿por qué ya no escucho tu voz? Tal vez deberías preguntarte: ¿qué es lo último que Dios me llamó a hacer? La Escritura dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. Imagínate un padre que constantemente le está diciendo a su hijo: mira, tengo esto para ti, no hagas esto. Llega al punto que simplemente el padre tiene que esperar a que el hijo choque contra la pared para recogerlo. ¿Hasta cuándo vas a estar titubeando? ¿Hasta cuándo vas a poner la seguridad de tus hijos? ¿Vas a confiar la seguridad de tus hijos en tu habilidad de controlar sus vidas y de manipularlos para que ellos hagan lo que tú piensas que es mejor para ellos? ¿Cuándo vas a soltar el control y a decir: Señor, ellos están en tus manos? Ayúdame a ser un buen padre, una buena madre. Pero a menudo con las mejores intenciones manipulamos a nuestros hijos cuando Dios lo que quiere es que dejemos que ellos aprendan. No hay un lugar, y de esto estoy seguro, en el que mi hija se meta en este mundo donde Dios no esté con ella. ¿Hasta cuándo vamos a poner nuestra confianza en otras cosas que realmente son efímeras, que no tienen el poder de salvar, de restaurar ni de sanar?
Es posible conocer acerca de Dios y aún así vivir con el corazón dividido. Podemos creer en Dios y al mismo tiempo buscar nuestra verdadera seguridad, identidad, provisión y futuro en otras cosas. Y la pregunta que Elías le hizo al pueblo sigue siendo relevante para nosotros. ¿En quién realmente estás confiando? ¿En quién realmente estás confiando? Y dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, que luego de ellos prácticamente Elías desafiarlo y decirle, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a construir 2 altares, pero no vamos a encenderlos, vamos a poner el sacrificio sobre el altar. Y el Dios que consuma el sacrificio sin nosotros encender el fuego, ese verdaderamente es Dios. Y dice que estuvieron todo el día los 40 profetas de Baal orando y haciendo sus ceremonias y sus rituales, hasta cortándose, hiriéndose ellos mismos. Y Elías al otro lado mofándose de ellos, diciéndole, mira, grítale más duro que quizás está dormido. Grítale, quizás está ocupado, quizás ya mismo regresa. Hasta el punto que llegó el turno de Elías. Y dice que entonces Elías llamó a la gente y dijo, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Y luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Y por un momento quiero detenerme aquí para explicarles lo que representa el altar en este contexto y hoy para nosotros, cómo prácticamente podemos ver lo que representa. Necesitamos ver que Elías no construyó un altar nuevo, él reparó algo que estaba roto. Él no se inventó una nueva religión, él no se inventó quizás una nueva idea, él reconstruyó algo que había sido abandonado. Y lo que eso representa, ese altar representa regresar al Dios verdadero, restaurar la verdadera adoración en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana. Va a llegar el día en que no se va a adorar ni aquí ni allá, sino que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Eso simboliza una renovación del pacto, no un pacto que Dios había abandonado, sino uno que el pueblo había roto. Eso simboliza restaurar nuestra identidad como un solo pueblo de Dios. Me llama la atención que Él no solo hizo un altar para las 11 tribus de Israel que eran como un reino, sino que incluyó a Judá ahí. Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es que primero, antes de que llueva, tienes que reparar el altar de tu casa. Antes que llueva, tienes que regresar a las cosas que antes hacías. Tienes que volver a poner a Dios en el centro de tu vida. Todo tiene que girar alrededor de Él. Él tiene que ser el Rey y Señor de tu casa. Y lo segundo es que Dios está esperando unidad antes de mandar lluvia. Dios está esperando unidad antes de mandar lluvia. No estás reparando el altar de adoración en tu corazón si hay división en tu vida. Si en tu vida lo que estás, lo que hay es rencor y celo. Si cuando vas a orar, cada vez que oras, vas con el lenguaje más estrambótico de domingo. Pero mientras estás orando recuerdas que tengo algo contra mi hermano. Pero ¿sabes qué? Eso Dios lo resuelve. No, resuélvelo tú. Jesús dijo, bienaventurados los que hacen la paz, los que buscan la paz. Escúchame bien, la paz es un fruto del Espíritu, pero es un fruto también que se cultiva. Y si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, que el proceso para conseguir la paz es un proceso muy violento. Es un proceso muy violento.
Le pedimos paz al Señor y le decimos, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el Señor dice, ve y reconcíliate con tu papá y vas a tener la paz que necesitas. Y tú dices, no, yo no voy a hacer eso. Yo no quiero pasar por esa confrontación, por ese momento de violencia. Y Dios te recuerda, hey, yo estoy contigo también en esa confrontación. Bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. El sacrificio representa una rendición total. Fíjate que dice la Escritura que esa zanja que mandó a cavar Elías, luego él le dijo, ¿saben qué? Busquen 4 jarras grandes, llénenlas de agua y échenlas sobre el altar. 3 veces los mandó a hacer esto. Esto no era solo para probar que Dios era tan poderoso que no importaba cuánta agua le pudiera echar al altar, él como quiera la iba a consumir. Esto simbolizaba el recurso más escaso y más preciado para Israel en este tiempo. A la medida que estemos dispuestos a sacrificar las cosas más preciadas para nosotros, es a la medida que Dios puede seguir confiándonos con lluvia. A medida queremos lo que Dios tiene para nosotros, pero no estamos dispuestos a soltar lo que tenemos en las manos para recibir lo que Él tiene. Y esto representaba un acto de confianza profundo. Yo sé que nosotros estamos acostumbrados a abrir la llave de la casa y que salga agua, pero en estos tiempos el agua sigue siendo hoy un recurso muy preciado alrededor del mundo, pero en este tiempo de sequía, ese era, su supervivencia. Y Elías dijo, ¿sabes qué? Mi supervivencia está en ti. Tú no me has llamado solo a sobrevivir, tú me has llamado a vivir en abundancia. Así que te entrego aquello por lo cual pensé que iba a sobrevivir y quizás tú llevas viviendo de esa manera en survival mode, en modo supervivencia, y Dios te está llamando, ¿sabes qué? Estás viviendo de esa manera porque estás aferrado a algo que no te da vida en abundancia. Te da suficiente para sobrevivir por la gracia de Dios. Pero Dios es un Dios que nos llama a vivir en abundancia. Y esto no es un evangelio de prosperidad. Esto es un evangelio de que aun cuando yo no tengo gozo abundante. Mi salud viene de Él, mi bienestar viene de Él. Hoy puedo tener el negativo en el banco, pero mañana Él puede hacer un milagro de provisión para mí. Y eso es precisamente lo que Dios nos está llamando a hacer en esta mañana, a reconstruir nuestro altar de adoración en unidad. No solo individualmente, pero en unidad. A sacrificar lo que nos toca. ¿Cuáles son esos 4 jarrones grandes de agua que tienes en tu casa? Y no solo eso, sino que dice la Escritura que cuando descendió el fuego del cielo y consumió el altar y el sacrificio y el agua, entonces Elías se viró y dijo, agarren a esos 40 profetas de Baal y liquídenlos. Liquídenlos. ¿Por qué? Porque necesitamos matar lo que nos torna hacia nuestros ídolos. Necesitamos liquidar lo que quita nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe. Para muchos de nosotros es borrar nuestras redes sociales. Que inocentemente, aunque quizás no nos lleven en un camino pecaminoso, para otros sí. Nos distraen y estamos horas y horas viendo cosas que no dan vida, viendo cosas que nos llenan de preocupación, viendo cosas que traen división a nuestra vida. Y esto es algo que yo he practicado. O sea, la gente ve, los que me tienen en las redes sociales ven como que salen cosas. Mire, yo tengo una aplicación, porque entiendo que parte de mi llamado es hablar a través de estas plataformas. Yo tengo una aplicación donde yo lo agendo todo, sin entrar a Instagram, sin entrar a Facebook. Yo no tengo ni Facebook en mi celular. Y todo sale y la gente quizás pensará que yo estoy activo, pero para mí las redes sociales me consumen.
No porque he visto cosas pecaminosas, sino porque me distraen de lo que realmente es importante. Yo quiero que antes de cerrar mis ojos por la noche, alimentarme de la palabra de Dios, alimentarme de su presencia, conectarme con Él, no ver lo que mi primo está haciendo allá en Puerto Rico. No ver qué hizo Trump o qué dejó de hacer. No ver cuál es el candidato que este año se está postulando, porque nuestro mundo está lleno de distracciones que inocentemente nos roban el tiempo y consumen nuestra energía. Y ahora no estoy aquí parado para decirles que las redes son algo que es pecado. Estoy diciéndote, ora tú y pregúntale a Dios qué es lo que tienes que entregar. Destruye lo que te haga regresar a tus ídolos. Quizás para ti sea dejar de ver ciertos shows de Netflix que tienen contenido que quizás hacen que tu mente regrese a cosas que te alejan de Dios. Destruye lo que te haga regresar a tus ídolos. Tengo tantos amigos que han trabajado en diferentes posiciones que le han generado mucho dinero y han renunciado por un trabajo mucho más humilde porque me han dicho, mi vida estaba consumida porque mi trabajo se convirtió en mi ídolo. Y estaba viendo todo el dinero que me estaba entrando y algo cambió en mí. Ahora, el dinero no es malo, Dios quiere bendecirte, pero en el momento que tu confianza está en el dinero, pues algo terriblemente mal. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué necesito sacrificar? ¿Qué necesito destruir? Y me encanta que continúa la historia y luego de todo eso, dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41. Luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira al mar. Su sirviente fue y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Y 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Y finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Esto me acuerda como cuando yo voy manejando y mi esposa está al lado y ella grita, ¡cuidado! Y como a 50 pies hay un carro frenando. Pero gracias a Dios, porque gracias a eso nunca he tenido un accidente. ¿Viste cómo la arreglé, mami? Señor, ayúdame. Poco después el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un aguacero y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Aquí hay muchas cosas pasando. Y lo primero que aprendemos de esto es que la lluvia no llega inmediatamente después de que hacemos lo que Dios nos llama a hacer. A veces hay que esperar. Pero hay que esperar con fe, porque aunque él no lo estaba viendo, en su espíritu dijo, yo hice lo que Dios me llamó a hacer, yo estoy escuchando en mi espíritu una tormenta que se acerca. Y fue y oró y mandó 7 veces a su siervo a ver lo que estaba pasando en el mar. Y yo me pregunto qué hubiera sucedido si se hubiera rendido a la 5ª vez, a la 4ª vez, a la 3ª vez. Lo primero que necesitamos hacer es seguir mirando. Todavía no lo ves, pero lo escuchas, sigue mirando.
Todavía no ves la promesa, pero la escuchaste y la sigues escuchando porque el Espíritu te la recuerda una y otra vez. Sigue mirando, no dejes de mirar, no dejes de buscar, porque quizás a la séptima vez vas a ver algo y quizás no era lo que esperabas. Yo estoy aquí para decirte, Centro Internacional de la Familia, yo veo una nube. Quizás es del tamaño del puño de un hombre, pero yo veo una nube y sé lo que significa. Y quizás muchos de nosotros estamos viendo en nuestra vida personal, también en nuestra congregación, cosas lindas que están comenzando a pasar, pero nuestra negatividad, nuestra falta de confianza y las experiencias del pasado nos dicen, ay sí, pero ya esto lo hemos visto antes. Ya esto lo hemos intentado antes. Ya cuántos años yo no llevo en el centro y mira, aquí hemos tratado X, Y, Z y mira dónde estamos. No permitas que se te vaya la guagua. Perdóname, lo dije en puertorriqueño. No permitas que se te escape la oportunidad que se presenta hoy frente a ti. Porque lo segundo que quiero invitarte a hacer es que sigas mirando, pero tan pronto veas las primeras señales de que el milagro está a punto de suceder, empieza a correr con ese milagro. Empieza a correr. Empieza a gritar. Así como Dayan, mi esposa, cuando ve el tro a 50 pies. Cuidado, yo te digo hoy, veo una nube, comienza a correr. Comienza a correr, porque a medida que comiences a correr va a suceder algo impresionante, y es que Dios te va a dar la fuerza para correr aún más rápido que los caballos del rey. Porque esto es lo que dice la Escritura. Él le grita al rey, arranca que te vas a quedar estancado en la lluvia si no arrancas ahora. Y él se aprieta su vestimenta y empieza a correr como Sonic the Hedgehog. Sobrenaturalmente corre adelante de la carrocería del rey. Y yo le pido a Dios que Él sobrenaturalmente te dé las fortalezas para correr más lejos de lo que has corrido antes, para ver las cosas que todavía no has visto. Que te dé las fuerzas para seguir caminando en fe, corriendo en fe y diciéndole a los que están al lado tuyo, oye, vamos a correr porque si no nos vamos a quedar estancados en la lluvia. Comencemos a correr. Quizás hoy vemos un poco de pintura en el área de niños. Yo veo niños restaurados para la gloria del Señor. Yo escucho el sonido de la lluvia, ya estoy viendo el puñito. Pero yo estoy creyéndole a un Dios que hace de lo imposible posible. Y que mis ojos lo han visto en el pasado y lo van a volver a ver. El centro ha pasado una sequía terrible, no es ninguna mentira. Las cosas que hemos vivido, iglesia, son cosas muy fuertes, pero yo escucho el sonido de la lluvia. Yo veo una nube que se levanta. El legado de nuestros antepasados no es en vano. Y lo que estamos por ver es mucho más grande de lo que aún ellos se imaginaron. La fe persevera cuando dice, no veo nada, pero sigo aquí mirando. La fe sigue firme y sigue fiel en obediencia, aun cuando todavía no cae ni una gota de lluvia. And it starts running at the first sign of rain, baby. Quizás el siervo le dijo a Elías, esa nubecita es demasiado pequeña. Y gloria a Dios que Elías tenía más fe que el siervo. Por eso es que es tan importante rodearte de gente que vean como tú. Mira, por eso es que es tan importante conectarte a un GPS. Por eso es que es tan importante conectarte a un grupo pequeño saludable y rodearte de personas que hablen fe y vida sobre tu casa cuando tú no puedas ver la nube. Por eso es tan importante conectarte al GPS, porque cuando a alguien le falta fe y tú la tienes, entonces tú hablas fe sobre esa persona. Y yo sé que en el próximo mes vamos a seguir hablando de esto, pero quería expresarle lo importante que es no simplemente venir a sentarse, sino ser parte de lo que Dios está haciendo en la comunidad.
La iglesia necesita los dones que Dios ha depositado en ti. No dones naturales, esos son muy buenos, los usamos para su gloria. Pero los dones que el Espíritu está produciendo en ti, te ha regalado. No es suficiente para una iglesia como esta, con 4 o 5 familias pastorales. God wants you. God needs you. Do you have faith to run? Do you have faith to run? Una de las conversaciones que hemos tenido en esta temporada es lo de Proyecto Renovación. A mí me tiene muy entusiasmado ese proyecto. Porque muchas veces he pensado, y de hecho lo he hablado con Pastora Priscila, ¿no será más fácil salir de este edificio? ¿No será más fácil vender todo esto, empezar de cero? Pero Pastora Priscila me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que Dios tiene un propósito todavía con este lugar. Y escúchame bien, yo sé que es emocionante, pero es una verdad que te quiero decir. Tal vez Dios quiere enseñarle a la ciudad de Orlando, a través de la restauración de este lugar que parece imposible, lo que Él puede hacer con nuestra familia, lo que Él puede hacer con nuestra vida. Porque al final del día el edificio, esto es un lugar donde nos encontramos con Dios, hacemos comunidad. Eso lo podemos hacer en cualquier lugar, pero si Dios ha ordenado algo para este lugar y tenemos fe para correr con eso, no es para que el mundo vea qué lindo el edificio, sino para que las vidas sean alcanzadas, para que las vidas sean restauradas, para que las vidas sean edificadas y enviadas. Alcanzadas para que conozcan a Dios. Restauradas para que encuentren libertad. Edificadas para que conozcan su propósito y se conecten con Él. Y enviadas para hacer la diferencia. Puedes ponerte de pie conmigo en esta mañana. Una de las preguntas que la mayoría de los agnósticos me hacen cuando tenemos la conversación de la fe en Jesucristo es: si Dios es todopoderoso, ¿por qué Él permite que cosas terribles sucedan? Si Dios es todopoderoso y es soberano, ¿por qué entonces Él es parte de su plan estas cosas? ¿Cómo que es parte de su plan? Y yo siempre les digo, te estás haciendo la pregunta incorrecta. Aunque es una pregunta muy válida que muchos de nosotros nos hemos hecho a menudo. Pero creo que la pregunta más importante ¿es suficientemente confiable Dios para yo confiar que aun cuando Él toma decisiones que yo no entiendo, decisiones dolorosas, cuando Él permite cosas, que Él puede hacer lograr para el bien? Y si miro la cruz, la respuesta es sí. Porque si hay un Dios que estuvo dispuesto a entregarlo todo por mí, entonces yo puedo confiar en Él. Aquellas cosas que pasan en el mundo, en la vida de mis amigos y en mi familia, que yo no entiendo por qué las permitió. Y hoy yo digo, no entiendo por qué estoy en el lugar que estoy, pero confío por el milagro de la cruz, de que tú me amas profundamente, de que tú quieres lo mejor para mí. Y que aunque no lo vea completo, la foto completa de este lado de la eternidad, un día me va a enseñar. Y mientras tanto, confío, obedezco y camino en fidelidad. Porque esa es la verdadera fe. En esta mañana quiero que te hagas esta pregunta. Más bien hazle esta pregunta al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué está hablando a mi vida? ¿Qué está hablando a mi corazón? ¿Cuáles son esos ídolos, esos altares a ídolos ajenos que he construido, que han tomado tu lugar? ¿En qué he puesto mi confianza que no eres tú? Y hoy yo te invito a que tengas un momento de arrepentimiento. A que donde estás cierre tus ojos y en tus propias palabras comience a decirle: Señor, perdóname. Perdóname si he quitado mi mirada de ti. Perdóname si mi confianza la he puesto en las cosas erróneas. Hoy yo reconozco, Señor, que solo tú puedes salvar, que solo tú me puedes sostener,
Y que aun cuando no entiendo, tú estás conmigo en el dolor. Padre, yo te pido por mis hermanos aquí presentes. Espíritu Santo, abrázalos con tu presencia. Manifiesta tu gloria y tu poder en ellos en esta hora. Y te pido que tú hables a su corazón y les recuerdes quizás lo que hace tiempo le llamaste a entregar y no lo han entregado. Y que sea un arrepentimiento genuino que produzca una transformación en sus vidas. Y por un momento quiero que me miren, que me presten atención. Si hoy tú llegaste a este lugar y tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, no tienes una relación con Jesús, yo quiero decirte que el mundo no fue diseñado para el dolor, para el quebranto que estamos viviendo. Pero nosotros nos salimos del propósito de Dios y traímos división, quebranto y corrupción al mundo. Pero desde el principio Dios tenía un plan de restaurar todas las cosas, de reunificar todas las cosas debajo del reinado de su Hijo Jesús. Pero ese rey vino de la manera menos esperada. Vino como un siervo. Y Dios envió a su único Hijo Jesús como un humilde siervo a morir en una cruz y a resucitar al tercer día para decirte: he vencido la muerte, he vencido el pecado y no hay nada que me pueda separar, que te pueda separar de mi amor. Ese es el mismo Jesús que está en este lugar invitándote a una relación con Él. Y si tú quieres eso para tu vida, yo quiero invitarte a que levantes tu mano donde estás. Vamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y así con tu mano levantada, quiero pedirte que repitas esta oración conmigo como un símbolo de que estás rindiéndole tu corazón a Él. Iglesia, y oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias por morir por mí en una cruz. Te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón y guíame a tu voluntad. Eres mi Rey y Señor, mi Salvador. Amén. Si hiciste esa oración, vamos a darle un aplauso fuerte a nuestros hermanos.